Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición más de nuestros seminarios online. Mi nombre es Laura Rodrigo, formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando el seminario Microservicios con Spring. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y contarles a aquellos que todavía no nos conocen quiénes somos. Bellatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fuimos expandiéndonos en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, Buenos Aires y en sus últimos años Bogotá, Silicon Valley y Barcelona. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista principal del día de hoy. Él es Matías Favale. Matías, ¿te gustaría presentarte? ¿Qué tal? Muchas gracias Laura por presentarme. Yo soy Matías Favale, trabajo en Bellatrix hace aproximadamente 5 años y tengo alrededor de 11 años de experiencia en el rubro de sistemas. Y bueno, hoy vamos a hablar de microservicios de Spring, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Matías. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos que todos pueden realizar las preguntas que tengan a través de Twitter usando el hashtag microservicios Bellatrix o también pueden hacerlo a través del chat de Zoom que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar el seminario vamos a tener un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que nos envíen. Bueno, comencemos el seminario. Adelante, Mati. Muchas gracias Laura. Bueno, empecemos viendo la agenda que tenemos de hoy. Eh, Básicamente lo que vamos a ver primero es una pequeña introducción a lo que es microservicios, para los que no están familiarizados con este tipo de arquitectura. Luego lo que haremos es crear nuestra primera aplicación Spring Boot REST, para mostrarles cómo con Spring es muy sencillo crear aplicaciones eh, de este tipo de servicios. Luego vamos a hacer una pequeña arquitectura de 3 servicios que se van a comunicar entre ellos, y luego eso lo vamos a mejorar con distintos patrones de arquitectura como Service Discovery y otros patrones para soluciones de arquitecturas de alta escala como soluciones de tolerancia a fallas y resiliencia. Vamos a tratar de introducir todos estos temas que los vamos a ver muy por arriba, porque son bastante largos. Así que bueno, continuemos. Empecemos. ¿Qué es un microservicio? Bueno, uno podría decir que es un servicio chiquito, ¿no? La verdad es que un microservicio tiene un montón de otras componentes que tienen que ver con la escalabilidad con la que uno apunta a resolver un problema o realizar una aplicación. Los microservicios surgen principalmente para solucionar los problemas que muchas de las aplicaciones no podían solucionar con respecto a escalabilidad. En sí, un microservicio es un servicio chiquito que es cohesivo y desacoplado de otros lugares, de otros servicios, y solucionan un problema muy particular y lo hacen muy eficientemente. Em, Empecemos comparando una típica aplicación de web que nosotros realizaríamos para solucionar algún cierto problema. Por ejemplo, tenemos este tipo de diagrama en el que nosotros intentamos solucionar, por ejemplo, un catálogo de productos que también tiene categorías. Obviamente esto es muy sencillo, a simple vista, eso es simplemente para reflejar eh, cómo sería una aplicación monolítica, como podemos ver. Eh, Aquí tenemos un servidor que trata de proveerle a un cliente con la lista de catálogo de productos y categorías en base a datos guardados en una base de datos. En este servidor nosotros tenemos todos los componentes dentro del servidor, que si bien podemos tenerlos en distintas clases y demás, pero está todo dentro del mismo servidor. Ahora, ¿qué pasa si este servidor de tipo aplicación monolítica empieza a escalar? Es decir, que hay más y más clientes que lo empiezan a utilizar y a pedir y hacer pedidos a este catálogo. Bueno, ¿cómo haría yo para solucionar el problema de performance que eso me conllevaría? Porque el servidor que a fin de cuentas estará en un servidor físico, tendrá sus limitaciones y no podrá dar respuesta a todos
los pedidos que realicemos cuando esto escala demasiado. Bueno, uno podría decir, puedo hacer un escalado horizontal, es decir, más servidores que también tengan instalada la misma aplicación monolítica y quizás poner adelante un balanceador de carga. Bueno, esto tiene una serie de problemas en una aplicación monolítica debido al diseño que ésta tiene originalmente. Originalmente las aplicaciones monolíticas no están optimizadas para escalar horizontalmente de manera adecuada. Primero que tendríamos que hacer un trabajo de evitar problemas de colisión de datos contra la base de datos, porque probablemente tengamos una sola base de datos o en su defecto tendremos más de una base de datos replicada, con sus problemas conllevados también. Una base de datos replicada tiene problemas de concurrencia, por lo cual hay muchos problemas que las aplicaciones monolíticas a simple vista no nos puede solucionar. Entonces, esto se vuelve muy difícil a la larga de mantener y además de escalar. Si yo quiero hacer que mi servidor o mi aplicación pueda proveer más y más capacidades y más funcionalidades, no voy a poder hacerlo o lo voy a tener que hacer con un costo muy alto. Entonces, ¿cómo sería otro tipo de solución? Tenemos una cosa así. En este tipo de solución tenemos lo que sería un servicio de catálogo con su propia base de datos, lo que sería otro servicio de productos con su propia base de datos, otro servicio de categorías con su propia base de datos. Y estos se instalan en servidores aparte, es decir, separados, solamente se comunican entre sí a través de un cierto formato, digamos, servicio REST, por ejemplo, que es hoy uno de los más populares. Esto de acá, lo que podemos decir es que es un microservicio. Si bien esto es muy chiquito, a simple vista, soluciona muchos de los problemas que la aplicación monolítica no nos podía proveer. Por ejemplo, en el caso de la escalabilidad, para empezar ya tenemos 3 servidores distintos, que podrían ser ya sea servidores físicos o servidores virtuales o contenedores de Docker, de todas las formas y sabores que podamos elegir. Entonces, cada uno de estos servicios puede escalar horizontalmente independientemente de los demás. Incluso podríamos utilizar un servicio como por ejemplo Amazon que hace este escalado horizontal de forma dinámica en base a los pedidos de cliente. Entonces, esto me da mucha flexibilidad con respecto a la arquitectura y además me facilita también, por ejemplo, entrega continua independiente entre servicios. Si, por ejemplo, dentro de mi organización, un equipo podría estar trabajando en el servicio de catálogo, otro equipo podría estar trabajando en el servicio de productos y otro en el de categorías, y sin que haya demasiada comunicación, solamente que respeten sus contratos de servicios hacia los demás y los informen adecuadamente. Y también podemos tener entrega independiente, es decir, el servicio de catálogo podría tener versión 1 y el de productos podría tener versión 2 y no hay ningún tipo de problema. Cuando en la aplicación monolítica debería entregar la misma versión en todos los componentes. Entonces, bueno, hagamos un stop y creemos un pequeño servicio con Spring. Bueno, yo acá tengo un servicio, un proyecto creado que está completamente vacío. Entonces lo que voy a hacer es crear un pequeño servicio REST. En este caso lo que vamos a elegir es crear el servicio de categoría. Entonces, ¿cómo haríamos para crear este servicio REST con Spring? Bueno, le damos a New Module y dentro de este IDE, por suerte, es IntelliJ, me permite usar el Spring Initializer. No es requisito que usen este IDE, si ustedes quieren usar otro tipo de IDE, no es necesario, pueden usarlo el Spring Initializer desde la página de Spring, que les permitirá hacer todo esto que voy a hacer. Por default, el Spring Initializer está en esta URL, y si yo le doy el Next, esto me permitirá crear un proyecto
vamos a, por ejemplo, inventar un grupo y vamos a decirle categories service. Lo demás se autocompleta, eso lo podemos dejar por default pues, para la demo. Y aquí lo que me va a permitir elegir es las dependencias que yo quiero para mi proyecto. En este caso, como lo que vamos a hacer es REST, vamos a elegir Web. Dentro de Web le damos a Spring Web. Y esto ya me va a incluir todas las dependencias que yo necesito. Le doy Next, me va a decir dónde lo quiero crear, le doy Finish y me lo va a automáticamente generar. Como pueden ver, aquí tenemos el servicio de categorías. Y si pueden observar dentro de este POM, podemos ver que tenemos el parent de Spring y algunas dependencias que tienen que ver con Spring Framework y Spring Boot. Con esto ya podemos generar y crear nuestros propios servicios REST sin ningún tipo de problema. Dentro de SRC Main Java, podemos ver que nos creó este Category Service Application con Spring Boot Application. Por lo cual, esto ya es una aplicación de tipo Spring Boot. Bueno, pasemos a crear, digamos, un controlador. Por ejemplo, vamos a llamarle categories controller, que vamos a crear nuestro servicio Java. Vamos a hacer el text. Le tengo que llamar. Tengo que decirle que es Java, porque si no, no va a saber qué tipo de archivo es. Vamos a volver a crearlo porque lo creé mal. New Java Class, ahí está. Ahí estamos. Entonces, para decirle que es una explicación Spring Boot, vamos a decirle @RESTController. Ya me agrega automáticamente la dependencia. Y vamos a hacer una pequeña respuesta de un controlador, por ejemplo. Vamos a decirle, vamos a devolver un categories list, que ahora vamos a hacer a ver qué es eso. Y vamos a retornarle bueno, por ahora vamos a simplemente devolver una lista vacía. Y le vamos a decir una lista vacía. Ahí está. Y a esto le vamos a decir que es un getMapping. Y ya. Entonces yo corro esto. Por defecto corre en el puerto 8080. Entonces, vamos a ver qué pasa en el puerto 8080. Ahí está. Tengo este servicio REST. Como no le dije el mapeo de las categorías, esto va a devolverme directamente lo que yo le dije que me devuelva. Le puedo decir acá, indicar que es /categories, por ejemplo, y poder hacerlo dentro de un /categories, por ejemplo. Entonces creemos una clase categories. Vamos a ver si lo dejamos otra vez, porque si no, no va a funcionar. Categories, categoría. Y a esta clase le vamos a indicar que tenga un ID y un nombre. Vamos a generar
un constructor. Y también esto es importante, crear un constructor por defecto que es sin parámetros, porque como vamos a usar, como vamos a permitir que Spring nos resuelva, digamos, es la conversión a JSON, tenemos que indicar este constructor que lo va a usar para poder crear los datos necesarios. Eso es requisito. Y ahí tenemos. Y vamos a también hacer una clase que se llama categoriesList, que va a contener la lista de categoría. Bien. Hacemos lo mismo con respecto a los constructores. Es importante también crearle los getters y setters porque tampoco si no lo va a poder solucionar. Muy bien. Entonces aquí vamos a retornar, en vez de un list object, vamos a retornar un categories list. Y vamos a decirle new categories list. Y le vamos a pasar y vamos a decir, por ejemplo, 1L y categoría. Ahí, acá cometimos un pequeño error con la categoría, le pusimos long en vez de string. No pasa nada, lo corregimos. Reiniciamos el servicio. Y esto pasaría a funcionar como lo indicamos. Ahora lo único que estamos haciendo es devolver una categoría única que está hardcoded. Y ahí la tenemos. Como pueden ver, Spring nos resuelve la parte de construcción a JSON. Y ahora, como hice una categories list, esto es un JSON completo. Antes era un array, lo cual no era correcto. Entonces lo que vamos a hacer es continuar con los demás servicios. Algo que no indiqué acá es que en el Applications Properties este servicio por default va a correr en el puerto 8080, pero tenemos que tener cuidado porque si nosotros corremos múltiples instancias de esto, tenemos que indicarle que corran puertos distintos, ¿no? Para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo ya tengo algunos servicios ya resueltos con respecto a los catálogos y los otros, el catálogo lo tengo aquí y el de productos lo tengo aquí. Por lo cual, ya los tengo hechos y así nos ahorramos un poquito de tiempo. Para que vean, el de productos es prácticamente igual, solamente que resuelve una lista de productos, están moqueados de esta forma, y también tiene un product list. Entonces, vamos a correrlos para que vean que esto es igual. Algo a destacar es que yo le indiqué aquí que use el puerto 9001 en vez del 8080 porque si no va a conflictuar con lo que vendría a ser el otro servicio. En el caso de Category Service es muy parecido a este, pero bueno, no lo vamos a correr, lo vamos a correr posteriormente. Y en el caso de catálogo tenemos que el controlador se va a comunicar con los otros servicios, tiene que tener los modelos de los otros servicios para poder conocer de qué se tratan. Esto es muy común en microservicios, no se preocupen porque es común. Ahora,